Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estoy chequeando ahí a ver si ya estamos saliendo. Bueno, soy Eric de la Dirección de Emprendedores de la Municipalidad de Ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quizás ya me han visto en alguna otra capacitación. Hoy estamos con Juan Pablo Moldero y vamos a tener esta charla de unos 40-45 minutos sobre datos, básicamente, y la transformación laboral que los datos han venido a hacer en este país y en todo el mundo, ¿no es cierto? Les cuento un poco. Juan Pablo Moldero es CEO y cofundador de iPeers Business Technologies Argentina. Él es ingeniero en sistemas de información en la Universidad Austral. Y bueno, tiene más de 15 años de experiencia en implementación de analítica en negocios inteligentes. Y bueno, después él también le va a contar un poco más a lo que se dedica y también se van a ir dando cuenta a medida que va pasando la charla. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Muchas gracias por participar, muchas gracias por darnos esta capacitación. Espero que nos vaya bien, que la gente le interese. Y bueno, te doy el pase. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Eric, y todos los que nos están escuchando y viendo, ¿cómo están? Eric, primero, bueno, muchísimas gracias por la presentación y por invitarnos a este espacio, invitarme específicamente. La verdad que es un placer poder venir a compartir al menos, bueno, las experiencias que podemos transferirle a la gente. Gracias, de vuelta. No, por favor, gracias a vos por participar. Les cuento, vamos a ir arrancando en unos 5 minutos, 4 minutos, le vamos a dar tiempo a la gente que se vaya sumando. Está el chat habilitado, cualquier cosita pueden ir charlando por ahí, yo voy a ser una especie de moderador y obviamente después vamos a responder y a charlar un poco todas las dudas, las consultas que tengamos y las ideas también, obviamente. Así que primero vamos a darnos 3-4 minutitos, va a arrancar Juan Pablo y después vamos a ir haciendo todas estas preguntas. Está el chat habilitado, como les dije. Cualquier cosa se nos pueden ir escribiendo, se pueden ir presentando y así tenemos este ida y vuelta. Contanos un poco, Juan Pablo, contanos un poco que yo te presenté ahí, pero tímidamente. Prefiero que lo hagas vos. Dale, cómo no, miren. Yo la verdad que al tema analítica de datos vengo dedicándome hace bastante tiempo, porque luego de la facultad conseguí un trabajo donde me mandaron a certificar datos y a certificar inteligencia de negocios a lo que se llama un bootcamp en Estados Unidos. Y bueno, la verdad que desde ese momento es como que estoy metido en toda esta cuestión de transformar los datos en información y he venido viviendo también, en paralelo con eso, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una empresa. He emprendido el desarrollo de una empresa y eso me ha llevado un poco a tener que formar equipos, ¿no? Porque hoy en día nadie se corta solo, en definitiva. Por más que haya algunos trabajos que no requieren equipos, la mayoría de los trabajos en general requieren de juntar gente y que esa gente piense, esa gente intercambie conocimientos, intercambie experiencias y gracias a eso empiece como a hacer sinergia, ¿no? Y de ahí salen ideas innovativas, creativas, son cosas muchas veces muy interesantes, puestas al servicio de la sociedad, ¿no? Entonces, como me ha tocado ese armado de equipos, también
he tenido que conocer los perfiles de las personas y cuáles son algunas de sus capacidades, ¿no? Entonces, bueno, nada, entonces esto ha ocurrido en distintos proyectos, acá en la provincia de Mendoza, en San Juan, en San Luis, en el noroeste, Salta, Tucumán, también proyectos en Buenos Aires, en Córdoba, algunas cosas en Chile, Colombia, Perú, así que he tenido una linda trayectoria ágil y, ¿cómo te puedo decir? Y agitada también en algunos momentos, pero muy buena, ¿no? Así que, bueno, la idea es acá poder charlar con ustedes de esta manera, ¿no? Si bien tengo una presentación un poco rectora del tema, la idea es que ojalá la pueda concretar en media hora, 40 minutos, cosa que tengamos algunos minutos de intercambio, de preguntas, respuestas, etcétera, y podamos ir conversando con lo que mayormente le interese a todos los que están conectados, ¿no? Perfecto. Perfecto, si querés, arrancamos. ¿Cuánta gente tenemos ya, Eric? Ahora somos 12. 12 por el momento, bien. Bueno, yo estoy acomodando acá a mi costado el teléfono, pero espérenme un segundito, ya está, por cualquier cosa. Y si les parece, bueno, como vos me colocás en el modo presentación y cuando vos digas, largamos. Si querés, esperamos un minuto más y 10. Ahí nos pregunta, nos saluda primero Valentina Vanegas, nos dice, hola, buenas tardes. Y nos pregunta cómo sería la transición laboral de una persona del ámbito de la contabilidad a los datos. A los datos. Nos pregunta Valentina, sí. Hola, Valentina. Bueno, Valentina, ¿cómo estás? Gracias por sumarte. Mira, esencialmente lo que pienso allí es que tenés la suerte, en el sentido metafórico, ¿no?, de que contabilidad te llevó a saber matemática y economía y a manejarte ya con información, con lo cual, por otro lado, lo que te queda es toda la parte de entender cómo se procesan los datos desde el punto de vista informático y cómo se arman y se procesan los datos desde el punto de vista de la visualización de los mismos. Entonces me parece que eso exige un poco de estadística, eso exige no tener a ver si me explico con esto bien, no tener tanto afecto a los detalles de los datos, pero así a mirarlos más global, y poder aplicar algoritmos y aprender a aplicar algoritmos y a manejarte con eso, y luego tener idea de cómo diseñar que esa información comunique lo que vos acabás de descubrir con tu inteligencia aplicada sobre esa base de datos, ¿no? Desde el punto de vista, yo te diría esas dos cosas, ¿no?, esencialmente. El procesamiento de datos, el procesamiento de visualización, ¿no? Eso, si te metes por ahí, me parece que te podés llegar en adelante a divertir bastante. Perfecto. Bueno, entonces yo los dejo con Juan Pablo y enseguida volvemos y seguimos con algunas preguntas. Así, bueno, Vale, gracias, Eric. Adelante. Bueno, yo les voy a compartir pantalla. Sé que hay cierto retraso entre lo que uno habla y lo que voy a ir pasando aquí en la pantalla, o sea que puede que yo me vaya como adelantando un poco a medida que voy hablando respecto de lo que va saliendo, ¿no? Bueno, en primer lugar, el tema que hoy nos convoca es muy interesante, ¿no? Transformación laboral y en este caso Analytics. Analytics tiene que ver con los datos, tiene que ver con Big Data, así que yo iré desarrollando este tipo de conceptos, cómo es que los veo unidos, ¿no?, a estos conceptos. De todas maneras, la transformación laboral, créanme que es un tema bastante
interdisciplinario y que el abordaje en general es por múltiples perspectivas, ¿no? Que hoy en día no trataremos ni muchas ni algunas, trataremos poquitas, pero sí les pretendo dar una visión clara de que el mundo está en una transformación imponente, importantísima, ¿no? Y que mucho tiene que ver los datos con esa transformación, ¿no? Entonces, ¿qué he pensado para esta charla de unos 30, 40 minutos, ¿no? Esencialmente lo que vamos a ver en agenda es un poquito un panorama de lo que es el mundo de los datos hoy. El mundo de los datos hoy, una forma de resumirlo es en la palabra analytics, ¿no? La palabra analytics, la palabra business intelligence o inteligencia aplicada a la información, la palabra o data warehousing, la palabra almacenamiento de datos inteligentes, es toda una manera de decir lo mismo, ¿no? En definitiva, de tratar a los datos para que los datos nos hablen. A veces los datos nos gritan, inclusive, y no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a tratar en el punto número 1. Punto número 2, vamos a decir cómo impacta esta revolución de la información en los trabajos de la actualidad, en los trabajos actuales, ¿no? Eso va a hacer que rápidamente podamos divisar cómo está cambiando esto, los efectos de ese cambio, las consecuencias que trae ese cambio. Y tercer punto, yo les voy a vislumbrar algunas capacidades que se necesitan para estar preparados para, digámoslo así, los nuevos trabajos, para lo que van a ser los nuevos trabajos. Y si ustedes me preguntan a mí, la verdad que tengo algunas ideas por estar en la tecnología de lo que va a ser los nuevos trabajos, pero tampoco les puedo decir, a ver, esto no resulta de una fórmula matemática. Les puedo decir con cierta aproximación que los nuevos trabajos tenderán hacia, y he leído varios autores, etcétera, que me hacen sacar estas conclusiones, pero eso no quiere decir que uno tenga, no sé, la famosa bola de cristal, ¿no? Que pueda saber exactamente el futuro, ¿no? Entonces, bueno, recuerden, vamos a ir tratando estos 3 temas. Primero, la revolución tecnológica ya es un hecho, y como ustedes ven en este siguiente slide, si se fijan bien, la cantidad de personas conectadas a Internet sube más o menos en una curva paralela a la curva de dedicación a las redes sociales, a la dedicación en las personas a gastar tiempo combinando socialmente, relacionándose con otra gente. Es decir, esto se materializa en Facebook, Instagram, LinkedIn o LinkedIn y otras redes sociales en los que la gente realmente, a medida que está más conectada, gasta más tiempo, ¿no? Eso quiere decir que la gente se sube realmente a los cambios tecnológicos, ¿no? Entonces, esa mayor conexión y esa mayor interacción de la gente obviamente generan más datos, generan más información relevante para tener en cuenta, ¿no? Después, segundo, otra componente que podemos ver. Fíjense, así como la gente se conecta por Internet y se relaciona por Internet, a la gente le pasa que adopta los cambios tecnológicos mucho más rápido de lo que lo hacía antes. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que muestra este gráfico. Si bien en 1867 o en los 1850 a 1900, fíjense, la electricidad fue adoptada por el mundo en bastante tiempo, mientras que por otro lado, hoy Internet fue adoptado, Internet, el teléfono, los teléfonos inteligentes, se dan cuenta qué poquito, ¿no? Cómo ha bajado. Esto quiere decir que mucha gente se conecta y se adecúa a los cambios tecnológicos de una manera muy rápida. Entonces, fíjense, la gente se conecta, la gente se relaciona y la gente adopta los cambios tecnológicos muy rápido. Esas 3 variables nos van dando un origen a una 4ª variable.
La gente aprende por Internet. Fíjense, 300 horas de video son subidas por minuto a YouTube. YouTube es el segundo buscador más importante de la web. YouTube es el tercer sitio más visitado de toda la web. 1.200 millones de videos son vistos por móviles por día en YouTube. Eso implica que la gente, aparte de entretenerse con esta plataforma, aprende. El aprendizaje se ha puesto al alcance de todo el mundo. Entonces, fíjense, la gente se conecta, la gente se relaciona, como decíamos antes, la gente adopta los cambios tecnológicos muy rápido, la gente aprende, comparte cosas por YouTube, ¿no? ¿Y eso qué pasa? Eso genera gran cantidad de datos. Eso genera mucha cantidad de datos. Fíjense este gráfico tomado por la gente de Data Age, justamente del IDC Global Data Spheres, de noviembre de 2018. Esto ya ha cambiado. Pero fíjense cómo la adopción se produce, la cantidad de información se produce, tiene una curva hacia arriba, y se estima más o menos que en unos 175 zettabytes que van a ser de información manejados en el año 2025, ¿no? Hoy estamos por aquí, alrededor de eso de los 40 y pico, 30 y pico, ¿no? De zettabytes de información. Créanme que es una cantidad monstruosa de información. Entonces, a su vez, los negocios también se disparan a esa velocidad y reemplazan o mejoran o cambian a las modalidades anteriores. Por ejemplo, un caso concreto, Uber, ¿no? Fíjense lo que cuesta Uber, moverse en Uber en las principales ciudades del mundo, en este caso, perdón, de Estados Unidos solamente, las principales ciudades de Estados Unidos, versus el costo semanal de tener un auto propio. Fíjense la diferencia, ¿no? Fíjense que el auto personal es la barrita en naranja y la barra en azul es el costo de transporte en Uber, ¿no? Salvo en Dallas, en todos los otros lugares. Entonces, cómo hay negocios y hay proyectos disruptivos a la vez, ¿no? ¿Gracias a qué? Gracias a la tecnología, gracias a repensar procesos, gracias a repensar productos. Entonces, imagínense ustedes cómo esto va generando y va impactando los cambios día a día, ¿no? Este es un solo ejemplo, pero me parecía interesante compartírselo. Pero bueno, después hay más ejemplos que ustedes pueden ver, ¿no? Fíjense, nosotros creemos que esta disrupción tecnológica está dada, esta transformación del mundo está dada por estos como 4 pilares, ¿no? Bueno, en primer lugar Internet, después la nanotecnología, cuyo año donde empezó de alguna manera, donde pasó de información básica a investigación aplicada, fue más o menos alrededor del año 2000 y empiezan a trabajar un montón de áreas interesantes como los nanomateriales, la energía, la medicina, y empieza a transformar los componentes de informáticos y empieza a lograr que haya mucha más información en dispositivos mucho más pequeños, ¿no? Todo esto está dando puertas de ahora en adelante a todo lo que es la informática cuántica, que es como todo una rama nueva de lograr que más chiquito y más seguro uno pueda almacenar mayor cantidad de información, ¿no? Es impresionante. Después, bueno, mobile, que los teléfonos, los dispositivos inteligentes móviles que datan más o menos del año 2007, porque fue cuando se inventó y se presentó el iPhone, y después estas 5 tecnologías que convergen un poco en la inteligencia artificial, acá en el medio, que son aquellas tecnologías que facilitan que muchas personas se puedan comunicar y muchos trabajos puedan aparecer a partir de estas combinaciones, ¿no? Entonces esto genera evidentemente una transformación tecnológica que es exponencial, un cambio tecnológico exponencial.
Y ese cambio tecnológico impacta fuertemente en el mercado laboral, en los trabajos, muy fuertemente impacta. Y es eso lo que vamos un poco a dedicar y vamos a charlar un poco más adelante, ¿no? De este cuadrante abajo a la derecha que veíamos, que almacena, que un poco uno de los sectores hablaba del cloud, o de las opciones en la nube, en definitiva. Ustedes saben que los principales cloud ahora del mundo, las principales nubes son AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform, ¿no? O GCP. Bueno, ¿qué es lo que tienen de disruptivo? Que uno en 5 minutos crea un servidor, lo llena de servicios y lo pone disponible a que todo el mundo acceda. Esta es la cara de sorpresa de esta imagen, justamente, ¿no? Entonces esto genera un potencial, esto genera una posibilidad de manejo de datos, una posibilidad de puesta, de construcción de conocimiento muy imponente, muy disruptiva, ¿no? Bueno, y todo lo que es el efecto de la sumización, discúlpeme la palabra, pero ya hay varios que la están usando, entonces no quería dejar de incorporarla acá a esta charla con nosotros. ¿Qué es lo que hace la sumización de las comunicaciones e interacciones? Ha logrado que el mundo se transforme verdaderamente en un pañuelo. Nosotros cuando hablábamos de estas tecnologías hace 1 año o 2 años atrás, hablábamos de lo que va a venir. Hoy, gracias a un lamentable caso de lo que es todo el tema del COVID-19 y sus cuidados, como son, bueno, la cuarentena, que es cuidarnos, encerrarnos para que todos nos cuidemos, etc. Pero, por otro lado, eso ha generado que en la humanidad nos tengamos que relacionar efectivamente por los medios tecnológicos, ¿no? Entonces se habla de un efecto sumización, que es, fíjense, por ejemplo, les cuento una anécdota personal. La semana pasada tuvimos una reunión de socios de negocios de una empresa norteamericana que hacía lo que se llama el Partner Week, la semana de los socios de negocios, y fíjense que esa antes se hacía en Estados Unidos, a donde iban de 20 a 50 personas. Esta vez éramos conectados 120 personas de todo el mundo, ¿no? Y entonces, nada, la sumización logró que nos juntemos más gente, que interactuemos, que trabajemos. Y digo, perdón, y cuando digo la sumización, bueno, algunos pueden utilizar otras herramientas, digo, no me dedico a hacer publicidad, sino simplemente al efecto, ¿no? Los software estos de comunicación e interacción, ¿no? Fíjense, particularmente Zoom pasó de 10 millones de usuarios a 350 millones de personas conectadas entre sí haciendo eso, conferencias, videos, charlas, ¿no? Muchas de las capacitaciones se hicieron así, como hacen los muchachos y las chicas del Club de Emprendedores, que están haciendo estos espacios gratis donde estamos entendiendo el nuevo mundo y cómo viene, ¿no? Entonces, este efecto de que uno pueda estar haciendo algo en esta parte del mundo y lo puedan estar consumiendo a miles de kilómetros de distancia, casi en tiempo real, 5 o 10 minutos después, que quede el conocimiento público, lo que fuera, es algo impresionante, ¿no? Se generan muchas oportunidades que no hay que desperdiciar, ¿no? Fíjese, los datos son la nueva materia prima de nuestro tiempo y la inteligencia artificial es la herramienta que desvela la información oculta en ellos, ¿no? Fíjense cómo habla Marta Martínez, presidente de IBM de España, Portugal, Grecia e Israel, habla por un lado, de los datos y después habla de desvela la información oculta. O sea, eso implica que a los datos hay que hacer un proceso para transformarlos en información. Bueno, ahí hay muchos trabajos, ¿no? Bueno, después un poco les quería comentar cómo las fuentes tradicionales, la medición de interacciones en Internet,
la social media y la internet de las cosas están influyendo en que cada vez se genera más información. Mejor dicho, se generan más datos, se generan más clics, se tienen perfiles de clientes, es decir, y cada vez hay más gente necesaria e indispensable para aprender a manejar estos datos, para aprender a trabajar con estos datos, ¿no? De ahí es que el bien conocido Big Data tenga tantas tecnologías y haya tantas tecnologías puestas a disposición. Fíjense que esto lo dejé a propósito desde hace 2 años ya, ¿no? La cantidad de tecnologías alrededor del término Big Data que uno podría encontrar, ¿no? Esto quiere decir que hay muchas maneras de hacer las cosas, que hay muchas tecnologías que se pueden utilizar, que hay muchas maneras de transformar los datos, ¿no? Por otro lado, uno con esto se puede marear, efectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso, no? Por otro lado, fíjense todo el mundo del data mining y de la ciencia de datos, ¿no? Que me permite eso, el data mining me permite predecir comportamientos, dada una cierta historia, me permite inferir qué ocurrirá en adelante con algunas variables, tales como algunas ventas, costos, ganancias, stock. Me permite clasificar mejor por distintos tipos de variables la información. Entonces se puede hacer eso, un análisis, una matriz de riesgo, se puede manejar campañas de marketing, se pueden asociar o correlacionar productos, o se puede también agrupar por distintos segmentos o por distintas variables también la información, es decir, Big Data, Data Mining, ciencia de datos, visualización de datos. Esto es toda una ciencia, todo un mundo en sí mismo, ¿no? Que nada, a mí particularmente me apasiona y me divierte, además está decirlo, y por eso llevo tanto tiempo en esto y recién venía de ver un conjunto de datos con uno de mis colaboradores que estamos trabajando para una empresa importantísima y era divertidísimo y estamos haciendo unos líos bárbaros. Entonces, bueno, pero contarles, ¿no? Y cómo vemos en esta revolución tecnológica que es exponencial, que no sabemos dónde va a terminar, que no sabemos ni siquiera qué va a ocurrir en los próximos 5 años. Fíjense, ¿quién podía pronosticar este encierro en el 2020? ¿No? Nadie. Nadie lo había pronosticado, ¿no? Entonces, con la revolución tecnológica pasa un poco parecido. ¿Quién puede tirar las líneas de los siguientes años en adelante? Poca gente, o capaz que nadie, pero lo que sí uno puede decir es por dónde viene la transformación laboral. Y fíjense que acá en este slide lo que pretendo mostrar es cómo la imagen tiene mucho que ver, ¿no? Ahí usted, ¿no? Y es un poquito la conclusión de algunos que están estudiando y viendo el tema, ¿no? Como por del siglo XXI de Harari, por ejemplo, lo conocerán, o Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, o Las máquinas no pueden soñar, de Lalo Zanoni. La verdad que son libros que son muy interesantes sobre estudios y trabajos de para dónde están viendo algunos gurús que se viene en el mercado laboral, ¿no? Y muchos hablan y van concluyendo, otros no, pero algunos sí, de que va a haber como un trabajo compartido entre las personas y las máquinas, en definitiva, y las máquinas inteligentes, ¿no? Pero al margen de esta como línea hacia adelante, acá hay un punto importante en el que muchos coinciden, ¿no? Todo trabajo fácil de explicar corre peligro en esta disrupción tecnológica, dicen, ¿no? Y en esta transformación del mundo, ¿no? En general, los trabajos que van a ser de actividad, que van a implicar
mezcla de mucha información, los trabajos que van a implicar disrupción, que van a implicar, no sé, interactuar con gente, repensar cosas, mirar hacia adelante, son los trabajos que parecieran que más van a prosperar, ¿no? Los trabajos más centrados en los servicios, lógicamente, es como que son aquellos que más van a ser requeridos respecto de aquellos trabajos más en producción o más relacionados con la producción, que son aquellos trabajos que se estima que los robots o las máquinas cada vez van reemplazando más a la mano nuestra, ¿no? Bueno, eso en el mundo exige toda una transformación también, ¿no? Una transformación en la educación, una transformación en política, porque las políticas públicas tienen que acompañar esta transformación, una transformación después nuestra de las empresas, una transformación personal de cada uno en aprender, en orientarse hacia el conocimiento. Me parece que es un mundo muy interesante, pero en el que hay que tener los ojos muy abiertos y hay que estar dispuestos a aprender muy rápido, a aprender a ser flexibles, a coparse con dejar, con mejorar cada uno personalmente día a día, ¿no? Con corregir errores rápidamente, sin susceptibilidades y trabajar sobre y construir sobre los puntos fuertes que tenemos, como todas las personas, y orientados a, es decir, bueno, en qué mercado estoy y cómo me manejo, ¿no? Fíjense este dato que es importante, mientras que en el año 1910 había 12 millones de personas, agricultores en Estados Unidos, 100 años después, 700.000 personas sirven a el triple de población de Estados Unidos, ¿no? Estos son datos del World Bank Development Report del año 2016, del Banco Mundial. Fíjense, 12.700.000 personas que hacen, que trabajan, ¿no? Cuando se ha triplicado la población. O sea que acá, ¿qué pasó con estos puestos de trabajo? Bueno, se tienen que ir transformando, ¿no? Se van transformando, se van adaptando a esos cambios, ¿no? Lo demás, ¿qué significa? Lo demás significa que lo hacen máquinas, que lo hacen máquinas robotizadas, máquinas inteligentes, máquinas con chips, como le quieran llamar, y el ser humano controla, digita, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense, y los trabajos en términos de automatización, fíjense que esta estadística y este trabajo de McKinsey en su Global Institute of Analysis de 2016 es interesante, ¿no? Porque dice que, fíjense que automatización potencial por sector, fíjense la cantidad de sectores y la cantidad de tareas que son automatizables en cada uno de los sectores, ¿no? Entonces, esta gente hizo un trabajo fino de analizar las tareas en cada una de las categorías y cuáles de esas tareas fue determinando con algoritmos cuáles eran repetitivas, ¿no? Y por consiguiente cuáles se podían automatizar, y entonces por consiguiente cuáles eran los trabajos que más adelante iban a tener sentido y hoy en día no, ¿no? Entonces, interesante, ¿verdad? Muy interesante. Otra cuestión importantísima. Gracias a que hay otra realidad, que la expectativa de vida se ha incrementado en los seres humanos, en nosotros, hoy en día en los trabajos conviven todas las generaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo interactúan ellas, ¿no? ¿Cómo interactuar en ese trabajo? Este es otro cambio laboral bastante evidente hoy en las empresas, en los trabajos, en las organizaciones, en las entidades públicas. Conviven gente de todas las generaciones, gente más grande, con más experiencia, gente de edad media, gente mucho más joven. Bueno, la pregunta es cómo aprender, y es un desafío, cómo interactuar entre todas las generaciones para aprovechar
las capacidades positivas de todas ellas, ¿no? Aprovechar todas las perspectivas, ¿no? Este es otro cambio laboral que lo veo y lo vemos nosotros en las empresas muy importante para tener en cuenta. Entonces, fíjense, en Estados Unidos hicieron una máquina de inteligencia artificial que a través de unos algoritmos, que son unas funciones especiales y unas funciones combinadas, que se dedican básicamente a, con una entrada, a resolver algunas variables, algunos problemas, la hice en los trabajos con menos probabilidad de desaparecer en Estados Unidos de acá en adelante, ¿no? ¿Cuáles eran esas ocupaciones, ¿no? Y fíjense que acá hay esa máquina fue arrojando un ranking del 1 al 15, en este caso ahí existe del 1 al 100, yo recorté esta tablita en 15, y con la probabilidad que tiraba el algoritmo de desaparición, ¿no? Entonces, fíjense, y la ocupación aquí, ¿no? Esta era una tabla bastante larga y bastante grande, ¿no? Donde ese algoritmo fue por distintas variables ir viendo esto que les estoy comentando, ¿no? Cómo se podía calcular cuáles eran aquellas profesiones con menor probabilidad de ser reemplazadas por un robot, por una máquina, ¿no? En adelante. Y bueno, y fíjense que esta tabla dio estas especialidades, ¿no? Un dato importante a tener en cuenta, un dato interesante, ¿no? Es decir, fíjense que la mayoría de estas capacidades son de personas que dan servicios a otras personas, educadores, supervisores, en este caso las primeras líneas, mecánicos, reparadores, pero específicos, directores de gestión de emergencias. Por ejemplo, hay una estadística que ustedes saben un poco en España, el tema de la población que tiene una pirámide invertida y que cada vez más ancianos es un dato real. Bueno, gracias a eso, por ejemplo, se han abierto un montón de profesiones en el ámbito del cuidado de ancianos, ¿no? Entonces, y de personas que se capacitan, se profesionalizan entre enfermeros, cuidadores terapéuticos, etcétera, y se dedican a cuidar a ancianos. Por ejemplo, es una profesión nueva, entonces una profesión de acompañamiento, por ejemplo, ¿no? Otros trabajos nuevos que conozco, así más tecnológicos, por ejemplo, claramente en Estados Unidos hay ya empresas de mantenimiento de drones con 100, 200 personas, ¿no? Entonces, toda una profesión relativamente nueva, porque los drones son viralizados, si se quiere, y que se han puesto en un montón de industrias, y cómo esto ha generado una profesión nueva, y así en muchos puntos, ¿no? Bueno, y por último, ¿qué creemos nosotros que son las capacidades que hay que cultivar desde hoy y desde hoy hacia el futuro, ¿no? Un poco en el libro Crear o Morir dice que la migración del modelo competitivo al colaborativo hace que la genialidad a partir de ahora se dé en equipo, ¿no? Ya hasta investigando, lo dice el mismo libro, investigando a Einstein, se ha visto que Einstein se ha carteado con profesoras y profesores de otros ámbitos, y él ha intercambiado bastante antes de sus invenciones, perspectivas, puntos de vista, ha obtenido bastantes datos, etcétera, ¿no? Entonces, hasta en esos casos la creatividad y la innovación, que son dos cosas diferentes, se van generando en equipo, ¿no? Entonces, hoy en día, bueno, en metodología de design thinking, de design future, hay que estar atento, hay que saber juntarse, hay que saber escuchar al otro, hay que saber intercambiar opiniones, hay que saber aprender, hay que hoy en día ser una persona muy absorbente en ese sentido, hay que saber leer, hay que saber tomar notas, hay que saber aprender, ¿no? Entonces, esto como primer punto, hay que tener claro que la creatividad y la innovación se da en equipo.
se da trabajando con otros, se da escuchando, se da intercambiando. La concepción, segundo, del liderazgo como servicio y las estructuras planas donde todos podemos compartir el conocimiento y generar con el conocimiento un nuevo negocio, generar con el conocimiento una nueva forma de interactuar, de hacer las cosas, de hacer esas cosas antes, más y mejor, como tres variables muy importantes, ¿no? Hay que tener una alta resiliencia hoy, gente, con perseverancia y con optimismo, porque los fracasos están, y los fracasos a veces vienen rápido. Y lo primero que hay que hacer a los fracasos es reconocerlos, es aceptarlos, lo más rápido posible, de manera que uno se pueda reconfigurar, por decirlo en términos informáticos, ¿no? Entonces, para eso hay que tener fortaleza, para eso hay que tener resiliencia. No hay que caerse rápidamente, ¿no? El peligro de las tecnologías de información, que uno al hacer un clic y tener todo en la mano, se puede acostumbrar y puede pensar que esa es la única manera de hacer las cosas. Clics y lo obtengo, ¿no? Y hay muchas cosas que no son así. Hay muchas cosas que llevan mucho tiempo. Hay muchas cosas que llevan mucho trabajo, que llevan negociaciones, que llevan frustraciones. Hay muchas cosas que llevan, que hay que esperar simplemente con perseverancia, hay que esperar que se den algunas condiciones y mientras tanto aprender y mientras tanto mejorar. Pero para eso hay que ser muy exigente con uno mismo en el buen sentido, en el sentido de decir, bueno, reconocerse rápido y con, como dicen en inteligencia emocional, y con una introspección rápida, con un espíritu rápido de mejora, ¿no? Para reconocer los fracasos y para no caerse, ¿no? Después la convivencia de todas las generaciones, lo que decíamos antes, en esto está la clave de la transformación laboral también. Inclusive aquí yo podría agregar la convivencia de todas las generaciones y la convivencia humana con las máquinas. Eso va a ser algo que cada vez es más. Fíjense que cuando uno interactúa con un teléfono inteligente, interactúa con una máquina. Cuando uno interactúa subiéndose a un auto y manejando, interactúa con una máquina. El tema es cuando uno interactúe con una aspiradora que se maneja sola y que uno aprieta un botón y va aspirando toda la casa, o cuando uno interactúe con un robot muy parecido a uno. Bueno, no va a dejar de ser una máquina. Y aprender a interactuar con máquinas también. Aprender a esto para qué sirve y qué me va a brindar y cómo me va a facilitar el trabajo, ¿no? Y obviamente la capacidad de estar conectado. Fíjense que hace 2 años que nosotros dimos una charla parecida a esta y dijimos esto. Fíjense, capacidad de estar conectados. Se imaginan hoy, ¿no? Se imaginan hoy que estamos sumisados, Meet o Teams o Jitsi o la plataforma que sea, ¿no? Pero la capacidad de estar conectados, de interactuar a través de todas las plataformas, la capacidad de aprender, de ser rápido, de no poner excusas en esto, ¿no? Que no sé, me pasa, no entiendo, no entiendo, tengo que entender. Bueno, a ver, si otros pudieron aprender esto, ¿cómo yo no voy a poder aprenderlo, ¿no? Y por último, la flexibilidad para adaptarse a proyectos de metodologías ágiles, ¿no? Esto, ágiles, tiene que ver acá arriba con Design Thinking, Design Future, que son metodologías donde uno interactúa con gente, intercambia, aprende desde distintas perspectivas. Yo creo que, bueno, pueden faltar algunas, como también la ética, me parece fundamental, la confianza entre las personas, la colaboración, es decir, pasar del modelo competitivo ya no mantiene su puesto aquel que cuida el nichito de información que maneja, sino el que la comparte y el que crea valor, el que pone todo a disposición para la creación de valor dentro de las empresas, ¿no? Bueno, y por último yo les quería hacer un ejercicio, a ver si me pueden seguir.
De paso, les pediría si entran a su YouTube y ponen media, así como está escrito acá en este slide, media y tiers, y van a ingresar a un loguito así en YouTube, y si quieren suscribirse a nuestro canal, acá iremos poniendo más videos de información y capacitaciones sobre muchas de estas cosas que estamos charlando. Y después, si ustedes se fijan en los videos, si entran a este video, donde el mundo futuro es de las oportunidades, sobre una grabación, una entrevista que me hicieron, y si abren el iconito de más datos del video, se van a encontrar con una encuesta de Big Data abajo. Este es un Google Form. Si ustedes hacen clic en este link, si mientras me van siguiendo, fíjense, hagan clic en esta encuesta y los llevará a una simple pregunta, esta, y después acá su mail. Si nos quieren dejar su mail, estaría buenísimo, pues también les podemos enviar, en fin, sin aturdirlos, les vamos a enviar cosas que puedan ser interesantes de capacitación, de eventos. Por ejemplo, desde ya les hago un poquito de propaganda del vivo en Instagram que vamos a tener con Matías García Sánchez, otro director de nuevos negocios de ITers, ahora el jueves a las 18:30. Entonces, si nos dejan su mail, estaría buenísimo. Y aparte, de paso, van a participar aquí en una encuesta, y yo mientras aquí les voy a dar unos minutitos para que completen esos pasos que les decía recién. Si quieren, todavía les dejo un poquito acá. Y después vamos a ver qué han opinado ustedes acá a través de en un tablero de control, en una visualización, un tablerito que tenemos conectado con ese formulario que ustedes están llenando. Entonces, bueno, mientras ustedes van haciendo esto, nada, yo les agradezco un montón el tiempo y que me hayan escuchado. Pregunten y cualquier cosa vamos interactuando, ¿no? Bueno, Juan Pablo. Bueno, espero que se haya escuchado bien y todo. Sí, la verdad que se escuchó muy bien, muy interesante los datos que nos aportaste. Acá te leo un poco lo que